Buenos días, arrancamos el cuarto día ya del Summit de Suelta los Frenos y no lo podíamos hacer de mejor manera que con dos mujeres extraordinarias, dos grandes del ciclismo, una ciclista, otra triatleta de larga distancia, las dos con un amplio palmarés deportivo y actualmente, aunque habéis dejado la competición un poquito de lado, seguís vinculadas con el mundo del deporte por un lado, de manera laboral, porque Ruth Moll, tú llevas proyectos de cicloturismo y Ruth Gómez, como licenciada en INEF, eres una de las mejores entrenadoras de triatlón, que ya haremos otra entrevista más específica para que me digáis cómo os preparasteis para el Kilimanjaro, porque es importante. Aparte, lleváis proyectos de desarrollo de turismo activo con ayuntamientos de la Sierra, con una escuela de duatlón en Madrid. O sea, vuestra pasión por el deporte, además, os ha llevado a que después de este reto del Kilimanjaro, que fuisteis las primeras mujeres europeas en subir, una con la bici, otra trail running, os habéis animado, esto de los retos os ha picado. Habéis ido el año pasado a recorrer en solitario Irán y este año teníais previsto ir a Groenlandia para ver un poquito pues, todo el efecto del cambio climático en directo. Digamos que habéis transformado de alguna manera lo que sería el deporte puramente, retos deportivos, con un tinte también social de alguna manera como hacer visible diferentes realidades o situaciones que se están dando hoy en día. Eh, Hemos titulado la entrevista Una vida de aventuras sobre ruedas porque realmente es que vuestra vida es esto, sobre ruedas lo primero y además muy caracterizado por el tema de las aventuras. Y sí que me gustaría que nos contarais vosotras un poquito qué significa el deporte, porque además hemos estado hablando ahora un poquito de, por ejemplo, para Ruth Gómez, aunque siempre el deporte formó parte de tu vida, hubo un periodo en el que no te dedicabas a ello, a diferencia de Ruth Moll, que sí que tuviste toda esta experiencia de deportista pues en un nivel muy alto, de competición. Entonces, ¿cómo llegáis dos personas con trayectorias tan diferentes a un mismo punto? La que quiera. Venga, Ruth, arráncate. Bueno, como bien has dicho, yo llevo muchos años sobre ruedas, mi vida va sobre ruedas y espero que siga así toda la vida hasta que pueda. Y bueno, empecé como ciclista profesional tarde, a los 18 años, como te comentaba antes, luego decidí acabar mi carrera deportiva, encauzar mi vida, que no sabía cómo, porque claro, un ciclista vive en una burbuja cuando vives del deporte y en este caso yo vivía en una burbuja, tocas la realidad. Y bueno, y a nivel formación yo no tenía carrera, sí había hecho administrativo, en plan FP, bueno, así hasta que me dediqué a la bicicleta. Y bueno, como constante que soy y que me gusta siempre motivarme y tener cosas en la cabeza, todo el día estar maquinando, porque si no me aburro, empecé a trabajar en proyectos de cicloturismo, ¿vale? Empecé en Menorca, ahí aprendí sobre otro tipo de ciclismo que no tiene nada que ver con la competición y a raíz de esto, que ahí me formé un poco con el cicloturismo, lancé mi propio proyecto en Asturias. Como sabéis, yo soy de Menorca, pero tengo mi casita en Asturias y Asturias me apasiona y llevo 8 años ya con mi proyecto en Asturias. Mi proyecto en Asturias, evidentemente, es temporal y en invierno, bueno, suelo pasarlo en Madrid, en la sierra, y bueno, conocí a Ruth entrenando un día en bicicleta, empezamos a hacer cositas con un proyecto que estaba de mujer ciclista, a ver si sacamos un curso de triatlón, y bueno, cositas así, veíamos las inquietudes de las dos, que nos gustaba mucho, diríamos, el deporte, pero hacer cosas activas. Y bueno, y yo tuve la oportunidad del Kilimanjaro, que la otra Ruth se sumó y así empezó un poco toda la aventura. El Kilimanjaro, que nunca hubiésemos pensado subir el Kilimanjaro, yo en bici ya corriendo, y luego el año siguiente estar en Irán, porque de hecho cuando volvíamos de Kilimanjaro ya estábamos en el aeropuerto de Tanzania maquinando qué viaje hacer el año que viene y salió, bueno, Irán, una posible idea, pero ahí se quedó y no, y al final se fue a Irán, lo estuvimos pensando, meditando,
gracias al apoyo de Menorca, que es vital, un proyecto de mujer que se llama ONA, que siempre ha confiado en nosotras, se pudo realizar el viaje a Irán, y este año ya en Irán pensando en el año siguiente. Y la verdad que, bueno, ningún viaje de momento hasta las 2 que hemos hecho se han parecido y queríamos hacer algo diferente y que nos motivase. Qué bueno. Yo quería preguntaros, cuando hacéis estos viajes, la finalidad es un tema social, pero ¿para hacer conciencia de ello o para, no sé, porque ayer teníamos otro proyecto, bueno, parecido, que lo que hacía era generar pues una simbiosis, ¿no? Yo voy de viaje, pero todos los servicios que contrato son de allí. Y mayoritariamente hago todo lo que fuera posible en relación a la mujer. Vosotras, cuando vais de viaje, vuestro compromiso social, ¿hasta dónde llega? Pues mira, por ejemplo, en el Kilimanjaro se hizo una visita a un orfanato llevando allí material de todo tipo, lo que se puede llevar en las maletas, desde juguetes a gomitas del pelo para las trencitas, que les hace mucha ilusión. Y luego, bueno, simplemente ya el hecho de que allí das trabajo por todos los porteadores y todo que tienes que contratar, pues bueno, estás colaborando un poco allí a la economía de allí. Y en Irán era un poco el tema, fue arriesgado porque es un país en el que al estar prohibido el tema deportivo totalmente en el exterior para la mujer, porque es que está penado con arresto y cárcel. Entonces, bueno, queríamos un poco ver, lo primero descubrir hasta qué punto íbamos a ser capaces de pedalear dos mujeres allí. Y a la vez, lo que intentábamos siempre, a lo largo de toda la ruta que hicimos por Irán, que fueron más de 800 kilómetros, era cada vez que pasábamos por un pueblo, veíamos a una mujer, intentábamos hablar con ella y ver un poco cómo vivía ella la situación y cómo, si eran un poco conscientes, si querían, si les gustaría un cambio, cómo vivían el tema de esa imposición de ropa, del hijab, de esas prohibiciones, de andar siempre detrás del hombre bajo un permiso para hacer todo. Entonces, bueno, fue un poco demostrar, bueno, no demostrar, sino experimentar en primera persona qué es lo que pasaba cuando dos mujeres europeas pedaleaban por allí en solitario, que bueno, era complicado porque aunque íbamos vestidas totalmente tapadas de arriba abajo, hijab, manga larga, pantalón largo y todo muy amplio, porque no puedes llevar nada pegado, tiene que ser muy amplio, que no insinúe, todo el pelo siempre tapado, quieras que no, llamar la atención, porque se nota que no eres de allí. Entonces vivíamos constantemente bajo el acoso de miradas, nunca nos sentimos intimidadas de pasar miedo, salvo en una ocasión o dos, pero sí no estábamos cómodas porque te miraban y como que cuestionaban qué hacían dos mujeres. Y al margen de esto, pues bueno, lo que intentábamos era un poco comprender, vivir, escuchar de primera persona cómo vivían esas mujeres de allí, porque hablamos con muchas, esa situación y nos encontrábamos con reacciones muy, muy diferentes. Había algunas, las menores, que querían un cambio y se las notaba un poquito ya que más conscientes de la situación de allí, de la mujer. Solían ser chicas jóvenes de 18, 19 años que incluso pretendían ir a la universidad, pero era curioso porque mientras te lo contaban, las notabas que su actitud era de miedo. Te lo estaban contando y de repente bajaban el tono de voz y miraban a los lados como comprobando que nadie las estaba escuchando. Y luego había muchas que intentaban defender esa situación. No sé si probablemente por ignorancia, porque es un país que apenas la gente no viaja, no sale fuera, no sabe realmente lo que hay fuera, Internet está capado, entonces tienen mucha restricción de información, tienen mucho miedo. Entonces la mayoría intentaba como defender que iban así vestidas pues porque en el fondo les gustaba, que no era obligatorio, que les gustaba ir con el hijab, que ella estaba conforme.
Y bueno, un poco lo que quisimos es pues ver la experiencia un poco mental, cómo vivían esas mujeres todo eso e interactuar lo máximo con los iraníes. Dormíamos en casa de ellos, cenábamos, compartíamos. Un poco la estructura de cada día era levantarnos, dar pedales y a la hora que fuera, donde cuadrara, 5 de la tarde, 6, pasábamos por un pueblo y allí la hospitalidad es alucinante. Entonces te abren la puerta, te dejan ducharte y ya te ponen la comida y te quedas allá a dormir. Y vamos un poco viendo en esas maniobras el papel de la mujer. La puerta de la casa te la abre el hombre y la mujer se queda detrás y va a la cocina a prepararte la comida. Y el hombre habla contigo y la mujer no come y se sienta al lado con la cabeza baja a ver cómo comes y a ver si te puede traer otro plato para agradarte. Y bueno, y así poco a poco íbamos cogiendo confianza cada día y intentábamos hablar un poco con la mujer y ver cómo se comportaban, porque son detalles mínimos que ves que te ofrece dátiles la mujer y tú la dices, pero come tú. Y te dice, no, yo no, porque es como que ella está para agradar, para servir, y el que come es el hombre con sus invitados, pero ella no. Y ella a la cocina, a lavar y a ponerte la cena. Y bueno, un poco eso, vivir de primera mano la situación de la mujer en Irán. Bueno, yo quiero decir aquí que, bueno, cuando estábamos en España, que estábamos organizando el viaje de Irán, RUC contactó con una embajada ciclista de Irán, que ahí no hay ciclismo, que es un poco surrealista, y nos dijeron que hiciésemos una charla para mujeres de Irán y en Isfahán. De hecho, se hizo un cartel, una foto nuestra con el título en farsi, y a la hora de la charla, que lo teníamos preparado, el gobierno prohibió la charla y de hecho nos hicieron quitar los carteles de las redes y todo. Tuvimos un poco de problemas ahí, pero también teníamos un poco un objetivo en Isfahán, que hicimos 3 días ahí a dar esa conferencia para enseñar un poco el ciclismo cómo es, porque esta gente no tiene material, no tiene recursos y no tiene mucha idea del exterior, poco lo que ven en la tele y poco más. Ahí fue un poco una faena porque preparamos como una presentación, explicar que hay ciclismo, que hay mujeres que lo practican y bueno, para ellos evidentemente era inviable que diésemos esto de enseñar. Hay mujeres fuera de Irán que practican ciclismo, por eso lo caparon. Bueno, es un poco abrir brecha, ¿no? En estos viajes, me imagino, cuando todos estos movimientos se inician, es difícil en un primer viaje a lo mejor conseguir algo, es más de recoger información, ver la situación, cómo está todo y luego ya poco a poco ir construyendo, pero yo me imagino que en más de una cabeza se quedó una idea de, pues, esto es posible, ¿no? O sea, no lo he visto con mis propios ojos, esto existe y es como ir sembrando pequeñas semillas que al final pues no sabes nunca por dónde van a salir. Que bueno, que a veces entiendo que nos gustaría llegar a más cuando ya estás allí, ¿no? Y dices, jo, pues me hubiera gustado poder hacer la charla o incluso, ¿por qué no? Que alguna mujer se hubiera animado un día a pedalear, pero claro, seguramente esos sean cambios que tienen que venir pues con más tiempo. Yo me apetecía mucho hablar con vosotras, Ruth y Ruth, porque creo que sois sois dos ejemplos muy buenos para dos tipos de personas que hoy en día nos vamos encontrando mucho. Por un lado, jóvenes que vemos que están como muy despistados en cuanto a qué hacer con sus vidas, que bueno, a nosotras también antes contabas tú, Ruth Gómez, que tardaste un montón en rellenar qué carrera realizar, ¿no? Porque no sabían muy bien por dónde tirar. A mí me pasó algo muy similar. Bueno, pues llegas a una edad en la que tienes que tomar una serie de decisiones acerca de tu vida y la única información que tienes acerca de ti por parte del exterior es la académica. Si académicamente has sido exitoso, si no, y hay determinadas habilidades, o como pues, Gardner ya dijo, ¿no? Diferentes inteligencias y fortalezas de las personas, pero que muchas no están tan valoradas, como puede ser la artística, musical, la corporal, la naturalista. Y bueno, pues son normalmente la matemática, la lingüística, bueno, donde tenemos ahí las notas lo que se valora. Y sin embargo,
pues Ruth Moll, desde, bueno, con 18 años te metiste en el mundo del ciclismo más profesional, pero digamos que por ahí encontraste un camino, una salida que luego se ha convertido en profesional, que es verdad que a lo mejor el salto de ser profesional, deportista profesional, a dedicarte profesionalmente al deporte es distinto, pero que es una salida, ¿no? Y que hay que formarse, hay que prepararse para pues, todos los proyectos que tú llevas, no salen de la nada, no salen simplemente de que tú hayas sido ciclista, salen de mucho esfuerzo y dedicación, pero que es una vía. ¿Cómo tú te imaginas habiendo trabajado en otra cosa que no fuera el mundo deportivo? Yo en mi caso, bueno, he hecho muchas cosas antes de ser ciclista. Evidentemente, vivía en Menorca, trabajé hasta una tienda de electrodomésticos, alquiler de coches, porque de hecho la gente en Menorca trabaja del turismo, todo el mundo. Y yo cuando dejé de ser ciclista, la verdad que me llamaron, porque bueno, he tenido suerte que Menorca es pequeño y soy un referente en el deporte, y me llamaron para un proyecto de ciclismo en Menorca. Evidentemente vi la luz, y ahí trabajé un año, no me gustaba la filosofía de la empresa, de explotar el personal, explotar mi nombre. En este sentido, yo confío conmigo como persona en el sentido de desarrollar proyectos porque por lo que he aprendido, no por ser Rumol, por mi nombre. Así que no, me desvinculé de ese trabajo y empecé con proyectos de cicloturismo, que Menorca era una isla muy desconocida con el mundo del cicloturismo. Yo siempre he tenido la suerte de que las cosas que me gustan o pienso que pueden salir, he sido constante y me han salido bien. Evidentemente, cuando era deportista profesional, entrenas, tienes mucha capacidad de sufrimiento, eres súper disciplinada, pues en el trabajo también, a base de ser constante, evidentemente nada es fácil y siempre tienes 10 piedras encima y una buena, 10 malas, una buena, pero de todo se aprende. Y yo creo que si una persona tiene cualidades, confía en ella misma y si es constante, puedes salir adelante en proyectos. Yo me paso esto y empezó en Menorca con una línea nueva, luego en otros sectores de proyectos de mujer, en cicloturismo, ahora con la escuela. Y bueno, si uno le gusta, le apasiona y confía plenamente, yo creo que a base de constancia y sacrificio las cosas salen. Y luego me he ido formando con, evidentemente, saqué títulos, he hecho cursos y un poco todo, porque los conocimientos están, pero siempre falta a veces un poquito de formación para ir encauzando según qué cosas. En el caso tuyo, Ruth Gómez, tú sí que habías iniciado una carrera profesional que nada tenía que ver, administración de empresas, y además te estaba yendo bien. O por lo que te contabas antes de empezar el directo, tú notabas que había algo que no era lo que tú querías. Y en ese punto vemos que hay muchas personas que, pues quizá por lo que hablábamos antes, en la época en la que había que elegir, pues había determinadas carreras o profesiones que no eran las que mejor se veían o no se consideraban realmente, se veía como ocio, pero no como una salida profesional real. Y bueno, pues tú tiraste por lo que socialmente pues se te marcaba un poco y vemos que hay mucha gente que está en este punto. ¿Cómo tomas la decisión un día de decir, esto a mí no me hace feliz, sí que me está permitiendo vivir y bien, tengo mi profesión, tengo mi trabajo, mi vida estable, está todo bien, pero no soy realmente feliz? ¿Cómo haces ese cambio y dices, a mí el deporte me gusta y puedo vivir de esto y voy a luchar por ello? Pues sí, a ver, efectivamente, yo desde pequeñita, como digo yo salí corriendo del paritorio, ¿no? Llevaba el deporte dentro y además, bueno, en mi casa mi padre era maratoniano y yo, sin saber andar, me crié en el INEF de Madrid. Era donde pasé mi infancia. En vez de en un parque con columpios, yo jugaba en la colchoneta de Pértiga. Entonces, bueno, es verdad, o sea, es literal, me pasé ahí toda la infancia. Entonces, eso unido a que yo de una forma innata en mí me gustaba el deporte, pues hizo que me crecí en todos los aspectos relacionados con el deporte. Entonces yo siempre desde pequeñita corría, practicaba deporte, estaba rodeada de atletas y de todo, y a mí me encantaba.
Y paralelamente, claro, fue creciendo mi vida desde el cole a BUP, COU, universidad y todo. Entonces, bueno, también era buena estudiante y cuando acabé COU selectividad, pues acabé con buenas notas. Entonces dije, bueno, ahora llega el momento de decidir qué es lo que quiero estudiar. Y por entonces, con 18 años, estaba perdida. Yo no tenía una vocación de decir como otros, es que quiero ser médico, quiero ser ingeniero o quiero ser abogado. Me gustaba el deporte, pero realmente yo sentía como que no me lo planteaba como una formación académica y que tenía que buscar algo socialmente que fuera un poco más acompasado a esas notas que tenía. Entonces, bueno, intenté con telecomunicaciones, no me gustó, intenté administración y dirección de empresas, tampoco me gustó, sinceramente, pero la acabé. Porque obviamente el nivel de exigencia de una administración y dirección de empresa no se parece a Teleco y era fácil de sacar. Paralelamente, yo, por supuesto, siempre seguía con mi deporte a tope. Por esos años yo era jugadora profesional en lo que se puede llamar femenino en baloncesto, profesional, jugando en equipos como Tintoretto, Estudiantes, equipos fuertes de aquel entonces, y mi vida se desarrollaba en ir a la universidad y por la tarde dedicarla entera a los entrenamientos en el equipo, en el pabellón de baloncesto. Y así acabé empresariales, yo seguía con mi baloncesto, paralelamente al baloncesto yo corría y hacía un montón de deporte más, porque siempre he necesitado mucho deporte, y ya llegó un momento en que tras finalizar la carrera yo ya estaba trabajando en banca, en empresas, en multinacionales. Pues yo, aunque mi día a día acababa mi jornada laboral en la oficina y me iba corriendo al pabellón a entrenar, pues yo veía que no me llenaba. Entonces, perfectamente hubiera podido seguir así, porque por desgracia la mayoría de la sociedad ni siquiera así, viven con vidas todavía peor de las que desean. Pero yo por mi forma de ser, pues no me conformo sabiendo que puedo tener algo que me realiza más. Y entonces di el paso a los 27 años, que estaba trabajando en el sector de la banca, de empezar a hacer INEF con 27 años. Entonces dejé totalmente el trabajo de empresariales, de todo lo relacionado con empresariales, me matriculé en INEF y empecé a trabajar desde cero en el mundo del deporte, porque hay que empezar, como en todas partes, de cero. Empecé de monitor de sala, de monitor de spinning, siempre me tiró mucho el mundo de la natación, a dar clases de natación a niños, matronatación, poco a poco, siempre ya con 27 años, claro, tienes que trabajar, estudiar, me había independizado de todo. Fueron 5 años de locura, porque yo no sé cómo las 24 horas me daban para todo, pero vamos, genial, encantada. Y acabé INEF y desde entonces, que de esto ya hará 15 o 20 años, pues ahora tengo 45, pues mi vida está totalmente orientada al trabajo en el deporte, entrenadora de triatlón, de natación, de deporte salud. Me encanta entrenar a gente que simplemente quiere estar sana, porque sí, sin objetivos de rendimiento, enseñar a nadar, bueno, y luego llevamos Ruth y yo una escuela de duatlón en la sierra que nos encanta con los niños, lo disfrutamos muchísimo, proyectos de bici y de senderismo en la sierra también los fines de semana, porque bueno, el paraje se presta mucho y nos encanta llevar grupos de gente que simplemente quiere a alguien que entienda, que les lleva bien, que les prepara rutas chulas y que en el fin de semana se encuentra un grupo para salir a andar o a montar en bici. Entonces, bueno, pues esa fue un poco la decisión por la que cambiar. Me podía haber quedado ahí trabajando en lo que no me gustaba, completando mi día luego entrenando y hubiera podido seguir, pero mi mentalidad es que la vida es una y pasa muy rápido. Entonces, si por lo menos puedo intentar ser lo más feliz que pueda, lo voy a intentar. De momento me está funcionando y si no, pues ya buscaré otras opciones, ¿no? Pero no me voy a conformar con lo que no me realiza.
hay dos cosas clave que las dos habéis dicho y es el tema de la constancia y el esfuerzo y que es necesario realmente, o sea, que las cosas pues no te llegan solas, pero sí que es verdad que yo oigo a mucha gente a veces hablando, pues ya sea de tema de deporte, ya sea de tema laboral, es que me falta fuerza de voluntad y hay veces que dices, no es tanto la fuerza de voluntad, es que encuentres aquello que te apasiona. Si te apasiona, si de verdad eres sincero contigo mismo y das ese paso en la dirección que tengas que dar, encontrarás esa fuerza que la tienes, porque todos tenemos la fuerza de voluntad disponible para ser utilizada y falta a veces esa llama que lo encienda. Contadnos, por favor, que seguro que tenéis miles, pero aunque sea alguna anécdota un poco relacionada pues, con todos los temas que estamos tratando en el Summit, de cómo influyen los pensamientos, las emociones, bueno, algún otro aspecto relacionado más con la psicología, ¿no? Que digáis, pues en esta situación me vino muy bien aquella estrategia o me habría venido muy bien haber tenido una recomendación psicológica para esta situación. Si os acordáis así de alguna anécdota que lo relacione. Empieza Ruth, tú, te Ruth. toca. Yo tengo una frase que digo mucho a la gente que, perdón, que acompaño en Asturias, en mi proyecto de Tracks Astures, que es: el sufrimiento es pasajero, la gloria para siempre. Esta frase es muy común y muy oída, pero es verdad, porque a mí me gusta mucho motivar a la gente por ejemplo, en Asturias, que es un terreno duro, pues en ese sentido decir, venga, vas a sufrir, vas a tener tu recompensa, merece la pena, no es fácil. La psicología es muy importante en el deporte, evidentemente, en el deporte de competición es importante, en hacer una marcha cicloturista, cualquier tipo de actividad de este tipo es importante. Yo me considero una persona muy alegre y en sentido me gusta mucho motivar a la gente. Cuando voy con gente que tiene un nivel, por ejemplo, en bicicleta muy poquito, animarles, venga que puedes, intentar que se superen poco a poco para que vean que sí pueden. Porque yo lo que veo es que la mayoría de gente le falta mucha confianza en sí mismo. Yo, por ejemplo, en mis proyectos, los que me han funcionado, yo creo que es un poco por la constancia y por confiar en mí. Y yo creo que hoy día es un problema muy grande que la gente desconfía de sí mismo y depende de otras cosas. Si tú crees que estás capacitado, que sabes, pues confías más en ti, las cosas no son fáciles, pero que comentabas antes, a base de constancia, sí. Y la cabeza, bueno, yo pienso que esa va en la manera de ser de cada uno. Yo creo que en la vida hay que ser positivo, si una cosa te gusta hay que lucharla y ser constantes. Mi anécdota es la frase esta que digo a todo el mundo: el sufrimiento pasajero, la gloria para siempre. Es Qué un buena frase. poquito... Me Sí. la, me la apunto como autoafirmación ahí para los momentos duros, sacarla, porque es verdad, hay que aguantar ahí un poquito para llegar a ese objetivo. Sí, sí, yo en mi trabajo la verdad que disfruto mucho porque, bueno, tengo la suerte de que en bicicleta tengo mucha facilidad para subir y Asturias es duro y hay mucha subida, y cuando acompaño a grupos que la mayoría son hombres, pues imagínate que una mujer vaya con ellos, que les deje, que les espere, pues yo me lo paso pipa y además así se automotivan y es, jo, pues las mujeres pueden y no es por ser ni mejor ni peor, simplemente que todos podemos, si queremos, evidentemente hay gente que tiene facilidad para una cosa, para otra, pero bueno, que es un poquito que también vean que las mujeres, si queremos, podemos ser buenas en muchos aspectos y en deporte también, no porque un hombre tenga más fuerza o menos, será mejor o peor, simplemente que bueno, cada uno hay que destacar lo que tenga, sus dotes o facilidades. ¿Y tú, Ruth? ¿Qué anécdota? Sí. A ver, pues os puedo contar muchas en las que la cabeza se ha puesto por encima del físico. A ver, yo, por ejemplo, en triatlón, pues aparte de correr todas las distancias, como creo que hay que hacer en cualquier deporte, cuando inicias no puedes empezar como en atletismo corriendo un maratón, ¿no? Tendrás que correr una carrera más corta. Pues bueno, yo cuando empecé en triatlón, evidentemente me fogué en todas las distancias, en todas las modalidades, pero luego, ya al cabo de los años, pues a mí lo que me tiraba era la larga distancia, y sobre todo el Ironman, la distancia Ironman, ¿no? Por mi forma de ser, por mi mentalidad, me gusta el sufrimiento, aunque suene raro, me gusta mucho sufrir y pasarlo mal.
y el Ironman es una distancia que lo vas a pasar mal sí o sí. Entonces, en relación con la pregunta tuya de un poco de dónde entra ese componente mental en el deporte y que os cuente anécdotas, pues relacionadas con el Ironman, por desgracia, este componente que yo tengo de sufrir y por lo que siempre me ha dicho la gente, que tengo una fuerza de voluntad extraordinaria y muy constante, pues he llevado al cuerpo a unos límites que saludablemente no eran ya los indicados. Y ahora, entre paréntesis, como entrenadora digo que esto no es lo aconsejable, que muchas veces como entrenadora digo, no hagas lo que hago yo, haz lo que digo, porque claro, yo también como deportista y conociéndome a mí me he podido poner en unos límites que yo a un atleta mío no se lo permitiría, ¿no? Entonces, unas cuantas veces en Ironman he llegado a esos límites en los que por mi tesón, por mis ganas de acabar, por mis ganas de cumplir el objetivo, pues mi cabeza se ha puesto por delante de mi cuerpo y ha exigido a mi cuerpo lo que mi cuerpo ya no podía hacer por límites fisiológicos en ese momento. Entonces, pues en más de un Ironman he llegado a perder el conocimiento y bueno, anécdotas de caerme al suelo, de quedarme dormida, de aparecer en un hospital, de contarme un año después que me han recogido y me han sentado en un banco y yo no saber nada de eso. Y bueno, eso pasa porque el cuerpo cuando ya lo llevas a un esfuerzo extremo, para que tú a ti misma no te dañes y no llegues a daños irreparables, el cuerpo desconecta, pierdes el conocimiento y entonces ahí sí que te paras. Y eso es un poco a donde he llegado yo, en donde la cabeza ha exigido al cuerpo más de lo que realmente podía. También me pasó en el Kilimanjaro porque sufrí mal de altura, lo pasé mal y bueno, afortunadamente no pasó nada, pero sí podía haber tenido algún problema relacionado con el mal de altura porque ya pasé un límite en el que era realmente peligroso, en un 6000 en el que no había acceso a helicóptero, podía haberme desmayado ahí, tener un trombo, lo que fuera y haberla liado. Entonces yo estaba que quería llegar a cima y llegué en unas condiciones las últimas horas fueron de semi-inconsciencia, de quedarme dormida, de despertarme, de no saber dónde estaban y entonces bueno, no es lo aconsejable, pero en ese momento pues la mente dice tienes que seguir y por mi forma de ser pues sigo hasta que reviento. Y ahí... Necesitarías un psicólogo que te Al enseñara revés. a parar, en vez de motivarte, que te Sí, diera lo algunas... que pasa es difícil, ¿eh? Es difícil porque soy cabezona, Sí, sí. porque no he tenido ahí un psicólogo, pero he tenido, por ejemplo, un médico del Ironman que me ha parado en plena maratón y me ha dicho, te retiro de la carrera porque como médico no te puedo permitir seguir. Y yo me he tirado al suelo para que no me recogiera y me quería quitar unas pulseras que te dan en cada vuelta del maratón y yo pegaba el brazo para que no me quitara las pulseras y yo poder seguir corriendo. O sea que Qué mala paciente, Ruth. está complicado, soy un poco difícil de domar, pero bueno, Bueno, habrá un punto intermedio. seguro. Pues la siguiente persona que vamos a entrevistar, Ángel González, tiene también este puntito que estás diciendo de llegar a límites que normalmente otras personas diríamos, madre mía. Bueno, él es bombero, ha hecho descenso, ha hecho muchos deportes, pero ahora por lo que le hemos invitado principalmente es porque es saltador base y con el traje de ardilla, de los que se tiran desde un acantilado y sobrevuelan praderas, lagos y todo, y bueno, que es tan impresionante, ¿no? Cuando lo vemos y la descarga de adrenalina debe ser brutal, pero a la vez es un riesgo muy importante. Así que nada, le preguntaré si a él también le pasa esto de no encontrar el momento de parar. Y bueno, solo deciros que ha sido un absoluto placer. Tenemos pendiente esa sesión para que nos contéis como un poco más en detalle el Kilimanjaro,
preparación, el antes, el durante y qué pasa después. Porque yo creo que es de estas experiencias que te marcan tanto que obviamente pues quizás sea lo que os ha llevado a decir, ¿y ahora qué viene? Y ahora, ¿no? Y a construir, porque es una experiencia que no te deja indiferente. Así que, pues eso, lo dejamos pendiente para vernos un día y que nos contéis bien en profundidad toda esta experiencia que ha tenido que ser maravillosa. Muchas gracias, Carla. Muchísimas Así lo haremos, cuando quieras. Perfecto. Adiós, Bueno, pues, chicas. Venga, hasta luego, feliz gracias. verano, un abrazo. Chao. Hasta Chao. luego.